Éxodo capítulo 29. Y entonces vamos a empezar con la lectura del verso 1 al verso 9. Éxodo capítulo 29, versos 1 al 9. Hoy vamos a estar viendo la consagración de los sacerdotes. La consagración de los sacerdotes. Dice las Sagradas Escrituras: y esto es lo que les harás para santificarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Y los pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás en el becerro y los 2 carneros, y harás acercar a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod, y el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo, y los consagrarás, y a sus hijos. Bien, si se dan cuenta, aquí ya como que vamos a encontrar para qué servía todos esos artículos que se nos mencionaron antes, ¿cierto? Así que hoy vamos a estar viendo toda la utilidad que se le dio a todos estos elementos para el sacerdocio. Así que encomendémonos a nuestro Dios para que sea Él guiándonos hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios eterno, te honramos y bendecimos y exaltamos en este día, y te agradecemos por tu gran misericordia, amor y bondad. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro socorro, tú nos has sostenido hasta hoy y nos has dado de tu gracia, de esa gracia perseverante. Padre eterno, te rogamos que estés bendiciéndonos aún más en este día santo, en este día de reposo. Y bendícenos en el estudio, en la continuación de este estudio maravilloso de Éxodo, este libro que tiene como fin mostrar cuál es el objetivo de la redención. Por lo tanto, te suplicamos que nos lleves a entender espiritualmente, transformadoramente este capítulo 29. Y de manera particular que nos lleves a centrarnos en Cristo Jesús, nuestro Redentor, el verdadero sacerdote, el verdadero altar, el verdadero Cordero, el verdadero santuario. Y que tú, oh Dios, nos concedas hoy contemplar con más gloria la imagen tuya en nuestro Redentor. Bendícenos hoy, asístenos con tu Espíritu, porque lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, no sé si recuerdan, creo que yo fui quien expuse el capítulo 24, y allí estábamos viendo los principios para la adoración. Bueno, desde el capítulo 24 hasta el capítulo 40, Moisés se enfoca en este tema. ¿En qué consiste?
cómo es, cuáles son sus elementos y principios de la verdadera adoración. En el capítulo 32, 33 y 34, que los vamos a estar viendo luego, hay como una excepción. Pero realmente allí Moisés nos presentará en esa breve interrupción en qué consiste la adoración incorrecta. Así que sigue siendo el mismo tema, ¿verdad? Así que todos los capítulos del capítulo 24 al 40 están centrados en cómo el pueblo glorifica a Dios, mostrándonos una vez más que el objetivo de la ley de Moisés y el objetivo de la redención del pueblo de Israel, el objetivo de la salvación, el objetivo del pacto que hace Dios con el pueblo es la adoración, porque Dios nos crea y nos recrea y nos compra para que vivamos para su gloria. Así que hoy vamos a continuar centrados en todo esto que tiene que ver con la adoración a Dios en el santuario, que era todo tipificaba a Cristo Jesús. Así que hoy vamos a desplazarnos del mobiliario, que es todo lo que hemos visto, ¿verdad? En qué consiste el santuario, la tienda, sus partes. Y hoy vamos a desplazarnos del mobiliario al ritual. O sea, cómo se iba a usar todos esos elementos para el ritual de adoración. Y obviamente no se podía dar una verdadera adoración sin los mediadores que Dios estableció en el pacto, porque nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de un mediador. Así que ya está listo todo, ya está listo el santuario, ya están todos los elementos que se necesitan, incluso está el personal que se necesita, pero resulta que para que ellos puedan ser mediadores, se requiere que haya un proceso de consagración, que haya un proceso de santificación y que haya un proceso de expiación. De lo contrario, el santuario no va a ser de utilidad. Así que hoy vamos a continuar con el tema de la adoración y vamos a estar viendo la consagración de los sacerdotes. Y quiero que nos enfoquemos en ver 8 aspectos que Moisés nos da, y de cada uno vamos a extraer ciertas aplicaciones cristológicas y eclesiológicas para nuestra vida el día de hoy. Así que el camino es largo, así que empecemos, ¿no? Bien, versos 1 al 9. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí en la consagración de aquellos que van a ser los mediadores para la verdadera adoración? Bueno, en los versos 1 al 9 se nos muestra que esta consagración de los sacerdotes implica la necesidad de la purificación. La necesidad de la purificación. Si se dan cuenta y recuerdan allí en los versos 1 al 9, en el verso 1 dice: y esto es lo que les vas a hacer para la santificación, para que sean mis sacerdotes. Y luego Moisés describe una serie de elementos y animales que se necesitarían para la consagración de los que iban a ser los mediadores. ¿Qué se necesitaba? Bueno, se necesitaba un becerro de la vacada, se necesitaban 2 carneros sin defecto,
panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levaduras, untados con aceite, hechos de flor de harina de trigo, puestos en un canastillo, los cuales se iban a ofrecer con el becerro y con los 2 carneros. Y luego en los versos 4 al 9 se nos dice que con el sacerdote y sus hijos que iban a ser también sacerdotes, ellos se debían acercar al tabernáculo, se debían lavar primero, ¿cierto? Verso 4. Luego al sumo sacerdote se le debía vestir, ya hemos visto todas las vestiduras que se mencionaron ya, la túnica, el manto del efod, el pectoral, los ceñirás con el cinto del efod, se le pondrá la mitra, la diadema, el aceite de la unción que se iba a derramar sobre el sumo sacerdote ungiéndolo, y eso mismo iban a hacer con sus hijos. Bien, todo este ritual implicaba la purificación. O sea, si ellos iban a ser mediadores del pacto, si ellos iban a ser mediadores para que el pueblo rindiera la verdadera adoración, siendo que ellos eran pecadores, necesitaban en todo este proceso de consagración que fueran purificados. Y entonces para esta limpieza, consagración y purificación y expiación se necesitaban todos estos elementos que eran importantes y fundamentales. Ok, en estos 9 versículos no se nos explica, ¿no?, cómo se van a usar cada uno de estos elementos, sino que solamente Moisés nos describe qué es lo que se necesitaría, y en los versos que continúan, entonces él nos va a decir para qué, cuál es su utilidad. Pero quiero que observemos en el verso 4. En el verso 4, allí hay unas instrucciones para la purificación. Recuerden, para empezar el servicio, por decir así, de adoración que iba a caracterizar constantemente el tabernáculo, se requería que estos hombres, que los sacerdotes, fueran consagrados, santificados y expiados. Así que todos estos elementos que se mencionan aquí van a cumplir con ese fin. Y entonces, lo primero que se debía hacer era la purificación o la limpieza externa o ceremonial. Y para esto se necesitaba el agua. Recuerdan que Moisés ya nos dijo que se construyera una fuente de bronce. Bueno, esta fuente era para contener el agua que se necesitaba para la limpieza externa, para la purificación. Moisés dice: estos que van a ser los mediadores en el santuario, mediadores para la verdadera adoración, deben ser limpiados, y entonces inicialmente se debe hacer con agua. En los versos 5 y en los versos 6 se describen las vestiduras que ya hemos visto todo el significado, ¿verdad?, que esto posee. Y entonces, luego que ellos son limpiados o purificados, se iban a poner todos estos vestidos y elementos que eran tan importantes. Y en el verso 7 se nos dice que luego de que eran limpiados,
vestidos con esas vestiduras espectaculares, se debía dar el rito de la unción. Y ellos iban a ser ungidos con aceite. La unción en el Antiguo Testamento poseía la connotación y el significado de ser el que recibía esa unción, se estaba indicando que era el elegido por Dios para una función en particular. En este caso eran los escogidos por Dios para el servicio o para guiar el servicio de adoración en el tabernáculo. Así que ellos recibían esa unción. Por cierto, cuando se unge a David para que sea rey, en la Biblia se le llama el ungido de Jehová. Bueno, y esta terminología ungido o el ungido en hebreo, Mesías, en hebreo, y después se usa la palabra Jesús, Mesías o Jesucristo. Lo que significa es que Él es el ungido, Él es el escogido por Dios desde toda la eternidad para que Él fuese el verdadero, último, final y real mediador de la adoración. Así que todo este ritual en el cual ellos eran limpiados, purificados, consagrados, vestidos y recibían esa unción, todo esto estaba apuntando a mostrarnos la gloria del ungido, la gloria del elegido, la gloria de aquel que había sido designado por Dios para que fuera el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Bien, y obviamente que esto tiene una aplicación para nuestras vidas hoy. Las escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo dicen que Dios está construyendo un reino de sacerdotes. Y ese reino de sacerdotes es la iglesia. Nosotros somos escogidos por Dios, llamados por Dios, predestinados por Dios, salvados por Dios en Cristo, para que nos convirtamos en un reino de sacerdotes. Usted hoy día es un sacerdote. Usted es una sacerdotisa, ¿verdad? Así que en todo este ritual, lo que se nos deja ver es que estos sacerdotes que van a ministrar la adoración verdadera a Dios por medio del sumo sacerdote o mediador que es Cristo, necesitan ser santificados, necesitan ser limpiados. Las Sagradas Escrituras mencionan el bautismo como una ceremonia de limpieza, no porque el bautismo por sí mismo nos limpie, mas sí porque es un símbolo externo de la limpieza interna obrada por la aplicación del Espíritu Santo de la muerte de nuestro Redentor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, eso somos nosotros. Así que cuando uno pasa por este ritual de la consagración de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, aquí hay muchas lecciones que se nos dan para nosotros hoy. Somos un real sacerdocio.
Y Efesios, el capítulo 5, versos 24 al 26, dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Escuchen, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es interesante. El Nuevo Testamento, cuando nos presenta esta doctrina del real sacerdocio, usa toda vamos a decir, toda la tipología antiguo testamentaria, especialmente la de Éxodo 29, donde ellos están mostrándonos una vez más que para que nosotros presentemos ofrendas de adoración reales y aceptables ante Dios, necesitamos antes ser limpiados por el agua, pero no en el sentido de que el bautismo por sí mismo nos esté limpiando, mas sí por el agua de las Sagradas Escrituras, que cuando yo creo en lo que ella nos dice sobre la muerte redentora de Cristo y confío así con fe en Él, soy limpiado internamente por su sangre y externamente esto se muestra por medio del rito del bautismo. Así que el apóstol, por un lado, nos dice, somos esos sacerdotes, y por el otro lado, se nos dice que hemos sido limpiados por el Evangelio de Cristo. Cristo dijo, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Bien, en segunda instancia, Moisés, en este rito de la consagración de los sacerdotes, en los versos 10 al 14, nos dice que a pesar de que los sacerdotes iban a ser representantes de Israel delante del Dios del pacto, estos representantes necesitaban un representante. Estos representantes necesitaban un representante. Miren los versos 10 al 14. Dice, y harás acercar el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomarás de la sangre del becerro y lo pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre restante al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre las entrañas y el lóbulo de sobre el hígado y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, y los hizo arder sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol quemarás en el fuego fuera del campamento. Es sacrificio por el pecado. Así que ya vemos cuál es la función del becerro y de los 2 carneros. Así que Moisés dice que los sacerdotes pondrán las manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué significaba esto? Bueno, eso significaba identificación. Ellos estaban identificándose con este becerro. En realidad lo que estaban diciendo ellos es, este toro me representa. Este becerro es mi representante. Este becerro es mi sustituto. La muerte de este becerro sustituirá la muerte que merecía yo, la muerte del sacerdote. Así que
incluso los mediadores o representantes en el Antiguo Testamento necesitaban a un representante, y en este caso se trata de un becerro. Él me representa. Él va, por decir así, él va a morir en mi lugar. Si no se hacía este rito de sustitución, los sacerdotes no podían ministrar en el santuario. Y este principio de la representación o sustitución o identificación vamos a encontrarlo frecuentemente en este libro. Así que una lección que nos da aquí Moisés es que incluso el sacerdote no puede entrar al santuario hasta cuando él no haya sido sustituido por un animal, hasta cuando la sangre de este sustituto no haya sido derramada. O sea que esto nos muestra la necesidad de la expiación. Hasta los sacerdotes necesitaban ser expiados. El becerro iba a morir para la purificación o expiación del sacerdote y también incluso del altar. El sacerdote necesitaba perdón y el altar necesitaba expiación para su uso santo. Y es interesante ver que luego Dios dice que la grasa que tiene el animal, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y la grasa que los recubre se debían ofrecer en holocausto. Y puede que uno pase por aquí y se pregunte, pero ¿por qué? O sea, ¿qué significado tiene eso? Bueno, no entendemos todo el significado que esto tiene, pero sí hay una información que creo que nos da mucha luz. Resulta que en las religiones orientales se acostumbraba a que esas partecitas que nos menciona Moisés se usaban en un ritual de adivinación mágica. Se utilizaban para adivinar, como para recibir supuestas revelaciones de los dioses y determinar así el futuro. Así que es interesante ver que Dios diga a Israel: cuando ustedes me sacrifiquen esas partes, y especialmente esas partes que los otros pueblos usan para la adivinación, ustedes me hacen el favor y las queman completamente. Así que Dios aquí hace un contraste, ¿verdad? La adoración a mí no se parecerá a la de los otros pueblos. Y algo más, si se dan cuenta ahí en el verso 14, dice que la piel y todo el animal y los restos del animal se debían sacar fuera del campamento y se debían quemar. Fuera del campamento es una expresión que la vamos a encontrar una y otra vez en la ley de Moisés. Y fuera del campamento llega a significar en el sitio impuro, el sitio donde va todo lo que es impuro. Así que luego vamos a encontrar la ley para el leproso, ¿verdad? Y se dice que el leproso debe estar ¿dónde? Fuera del campamento. Cuando Dios mata a 2 sacerdotes que ofrecieron fuego extraño, ¿qué dijo Dios que hicieran con esos 2? Que los saquen fuera del campamento y que allá los quemen. Entonces, la quema de este becerro
que era becerro para la expiación. Fuera del campamento, esto es una imagen gráfica de lo que significaba violar el pacto. La violación del pacto merecía el desprecio del cielo y el desprecio del pueblo. La violación del pacto merecía estar fuera del campamento, separado de Dios por completo, lejos de la presencia del Santo Dios. Y es sorprendente que esto fue lo que hicieron con Cristo. Recuerden, este toro o este becerro es un tipo ¿de quién? De Cristo Jesús. Y efectivamente eso fue lo que pasó con Cristo. ¿Dónde fue crucificado nuestro Redentor? Fuera del campamento, fuera de Jerusalén. Miren que Hebreos, el capítulo 13, versículo 10, toma mucho de Éxodo 29. Y en Hebreos 13, 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Recuerden, y lo estamos viendo en Hebreos, que algunas personas estaban diciéndole a estos cristianos que abandonaran el cristianismo, que regresaran al judaísmo, que le dieran la espalda a Cristo como el Mesías, que recuperen todo lo que tenían ellos antes en la religión hebrea. Y entonces en el versículo 10 el autor dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Y luego en los versos 11 al 13, miren lo que él dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote dentro del santuario a causa del pecado, son quemados fuera del campamento. Éxodo 29. Por lo cual, miren la aplicación cristológica, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, y este pueblo está constituido por ¿quiénes? Sacerdotes, tú y yo, si hemos puesto la fe en Cristo. Para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta, fuera del campamento, como el maldito de Dios. Recuerden, el bendito del cielo se hizo maldición para que nosotros, que éramos malditos, fuésemos constituidos en bendito. Por lo tanto, dice: salgamos pues a él fuera del campamento, salgamos a él fuera del judaísmo. En el judaísmo ya no hay nada, ya todo allí no tiene sentido. Y es allí entonces donde nosotros encontramos a Cristo. Él soporta la ira y el desprecio del cielo por nuestro bien. Nosotros, por decir así, por medio de la fe, hemos puesto las manos sobre la cabeza de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, cuando nosotros hemos puesto la fe en Cristo, es como si hubiésemos puesto las manos sobre la cabeza de Cristo y nuestros pecados y la culpa fueron transferidos a Cristo. Y entonces Cristo es crucificado, sacrificado fuera del campamento. Y cuando Él muere y resucita, entonces esa justicia y esa vida y esa purificación que obtuvo Él me es dada a mí. Por eso somos hoy día un reino de sacerdotes. Hay mucho que aprender aquí de Éxodo 29. Un tercer elemento que deseo que observemos aquí es que
incluso los sacerdotes que servían, ya lo hemos visto, como representantes del pueblo, necesitaban implorar la misericordia de Dios por medio de sacrificios. Versos 15 al 18 dice: Asimismo tomarás el primer carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Otra vez identificación, ¿no? Otra vez sustitución. Y matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás sobre el altar alrededor y cortarás el carnero en trozos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y harás arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová, olor agradable, es ofrenda encendida a Jehová. Así que un animalito era para el holocausto, olá, o sea, era una ofrenda encendida que iba a levantarse delante de la presencia de Dios. Y el holocausto se usaba para implorar la misericordia de Dios. Así que recuerden, todo este ceremonial era para la consagración de los sacerdotes, o sea que los sacerdotes mismos debían implorar la misericordia. El animalito que ya se sacrificó fue para la expiación, ¿cierto? Este animal que se sacrifica es para implorar la misericordia del cielo. Y todo esto tiene como fin mostrarnos que los sacerdotes dentro del pueblo de Israel eran hombres pecadores, que aunque tipificaban a Cristo, eran contrarios a Cristo, porque Cristo no necesitó nunca de limpieza ni purificación. Pero él fue, por cierto, a las aguas del bautismo, no porque él necesitara de una limpieza real, porque en él no hubo nunca pecado, sino que como él le dijo a Juan, para cumplir toda justicia. Yo voy a ser el mediador entre Dios y los hombres. Y todo esto fue anunciado y exigido en la ley de Moisés. Así que voy a cumplir con toda esa ley, aunque yo estoy por encima de esta ley. Así que aquí hay otro animalito, aquí hay otra identificación y aquí hay otro ritual de limpieza, hay otro ritual de purificación. Mire que si se dan cuenta allí, la sangre de este animalito entonces se debe esparcir por sobre todo el altar. Se ponía en todo este sitio en el cual ellos iban a estar sacrificando, ¿verdad? Porque se necesitaba limpieza, la limpieza de este altar, la expiación de los sacerdotes y la purificación del altar. Y entonces luego dice Moisés, se sacrifica todo el animalito como holocausto, Así que una parte del becerro se ofrecía y el resto se sacaba. En este caso, todo este carnero era ofrecido en ese altar, en holocausto. Así que aquí hay lecciones importantes. No sé si recuerdan ese texto de Pablo en Romanos, el capítulo 12, versículo 1, si lo recuerdan. ¿Qué nos dice allí Pablo? Bueno, esto es una aplicación práctica de Éxodo 29.
Esta era una aplicación práctica de lo que se hacía con este carnero, ¿verdad? Que todo él era ofrecido en holocausto en el altar. Recuerden, el anterior era fuera del campamento, era maldito. Este no, este es bendito y se sacrifica completamente y se quema. Es un olor agradable completo, el completo ante Dios. Miren lo que dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, esta instrucción que nos da el apóstol Pablo la toma de este becerro de Éxodo capítulo 29. Así como él se quemaba completamente en holocausto a Dios, Pablo dice que nosotros, en respuesta a que Cristo se nos dio completamente en la cruz y que nos constituyó en un reino de sacerdotes, debemos entregarnos por completo como un holocausto agradable delante de nuestro Dios. Y Pablo dice que este es nuestro culto espiritual. Nos ofrecemos a Dios de una forma completa. Y ahora, quien se dio de forma completa en holocausto fue Cristo Jesús. Cristo en la cruz sufrió, por decirlo así, el fuego del infierno, pero lo que brotó fue un olor agradable delante de Dios. Y si Él estuvo dispuesto a darse por completo para nuestro bien, entonces Pablo dice, tú te debes dar completamente en holocausto a Dios, en todo lo que tú eres. Qué reto, ¿verdad? Qué reto. Un cuarto elemento que quiero que observemos aquí es que los sacerdotes que servían como representantes del pueblo eran marcados con sangre. Y no sé si recuerdan ya un rito que hemos visto, el rito del siervo, que agradecido y contento con su amo, cuando llegaba el tiempo de ser libre, él dice, mira, no, yo no quiero ser libre. Yo quiero servir por el resto de mis días a mi amo. Quiero ser su siervo voluntario. ¿Qué hacían? ¿Recuerdan? Le perforaban el lóbulo de la oreja y entonces él siempre, esto iba a recordarle que él era un siervo voluntario. Y este rito es parecido a lo que aquí nos dice Moisés. Miren los versos 19 al 30. Versos 19 al 30. Dice, tomarás luego el segundo carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha. ¿De quién? Del sacerdote. Y lo mismo sobre sus hijos. Y lo mismo sobre el dedo pulgar de las manos y de los pies. Y dice, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Por qué se iba a poner esta sangre sobre el dedo de la mano derecha y el dedo del pie? Bueno, porque esto significaba la consagración plena. Ellos iban a ser siervos perpetuos, voluntarios. Pero ellos iban a estar dispuestos a usar sus manos para el servicio pleno a Dios.
Y ellos iban a estar dispuestos a usar sus pies para correr presurosamente y hacer la voluntad del Padre. Y nosotros hemos sido consagrados como siervos, obedientes, con una mejor sangre, con una mejor perforación en nuestro lóbulo. Dice verso 21, y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero el sebo y la cola y el sebo que cubre las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones. Ya hemos visto por qué posiblemente Dios mandó, ¿verdad?, esto. Y el sebo que está sobre ellos y la pierna, porque es carnero de consagración. También una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y los harás arder sobre el altar en holocausto, como olor agradable delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de la consagración que es de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la consagración, y será para Aarón y sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, la ofrenda elevada de ellos a Jehová. Y las vestiduras sagradas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos sea el sacerdote en su lugar, el que entra al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Este es un ritual, ¿no? Aquí muy extraño, ¿no? Porque, bueno, como ya hemos visto, se toma la sangre, se unta, ¿cierto? Pero ya hemos visto el significado. Y realmente todo esto apuntaba a la necesidad de limpieza, la necesidad de purificación, la necesidad de expiación. Nadie, absolutamente nadie puede servir a Dios si primero Él no ha sido consagrado a Él por medio de la sangre. ¿Pero de cuál sangre? Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Recuerden que Hebreos contiene muchas aplicaciones cristológicas de Éxodo. Y en Hebreos 9, 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Así que este rito, que parece extraño, lo que está diciéndole al pueblo es: ojo, ustedes no pueden ser un reino de sacerdotes a menos que sus pecados sean remitidos, perdonados por la sangre de un sustituto. Todo este capítulo 29 habla de Cristo, Cristo el sustituto. Cristo el sustituto. Y en Hebreos, el capítulo 10, verso 4 dice: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Y entonces, ¿por qué
santificaban todo con sangre de animales. Bueno, porque eran sangres típicas, sangres tipológicas. Porque como solemos cantar en ese himno, somos limpios, santificados y consagrados solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Pero un quinto elemento, y el tiempo se nos fue, que quiero que observemos aquí, es que los sacerdotes que sirven como representantes del pueblo de Israel, luego que se da todo este ritual de consagración, de purificación, de limpieza, de santificación, de expiación, son bendecidos con una comida pactual. Y esto es importante. Miren los versos 31 al 34. Y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en un lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para consagrarlos y para santificarlos, pero el extraño no comerá, porque es cosa santa. Y si sobrare algo de la carne de la consagración y del pan, hasta la mañana quemarás en el fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Esto es interesante. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué apuntaba esto? ¿Recuerdan lo que hizo el Señor la noche antes de ser crucificado? Tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo repartió a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La comida ceremonial, y esto era algo, bueno, no voy a decir que Moisés lo copió de las naciones vecinas, pero el pueblo de Israel iba a entender que Dios estaba confirmando el pacto con estos hombres así consagrados y santificados, al invitarlos a que coman de algo sagrado. La comida de lo que era santificado y consagrado implicaba una comunión estrecha, que Dios estaba confirmando que ellos iban a ser los sacerdotes del pueblo del pacto. Pero cuando comen, luego que han sido consagrados, limpiados, expiados, santificados, ¿y acaso no es eso lo que pasa con nuestras vidas? ¿Cómo llegamos nosotros a ser un reino de sacerdotes que vive para la gloria de Dios? ¿Qué tuvo que pasar con nosotros antes? Tuvimos que ser limpiados, expiados, purificados, santificados, consagrados. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Y eso fue ejemplificado externamente por medio de qué? Del bautismo. No nos dé miedo. Por medio del bautismo. De allí la importancia de esa orden que dio nuestro Redentor. Que vayan a todas las naciones haciendo discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no nos limpia. El bautismo no nos redime. Pero el bautismo es esa ceremonia externa que indica lo que ha pasado internamente en nuestras vidas, lo que ha hecho Cristo. Es una ceremonia de consagración.
Pero luego que somos bautizados, la iglesia local nos invita a participar de otro rito. ¿Cuál rito? La cena del Señor. El bautismo es tu identificación con Cristo. Y la cena es Cristo invitándote a que comas una comida sagrada, una comida pactual, recordando y confirmándole a tu alma que tú eres un sacerdote del nuevo pacto. Aquí hay muchas lecciones, pero el tiempo es corto. Pero les animo a que lean lo que nos hace falta allí. Yo voy a hacer la lectura, no voy a explicarlo, ¿verdad? Miren el verso 46. Y cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. ¿Por qué el altar necesitaba ser expiado? Porque recuerden que el altar fue hecho por manos humanas, por manos pecadoras, y el uso que se le iba a dar al altar era un uso muy sagrado. Es más, el centro de la vida de adoración del pueblo de Israel estaba en el altar. Ese era el centro. ¿Por qué? Porque la forma de ellos adorar en el Antiguo Testamento era por medio de sacrificios. Hoy día no tenemos un altar. La iglesia de Roma sí, porque ellos creen que aún se necesita sacrificar constantemente a Cristo. Nosotros no, porque Hebreos dice que el sacrificio en el altar, que es Cristo mismo, fue hecho una sola vez y para siempre. Ahora el altar es nuestro corazón. Nos damos en sacrificio completo a nuestro Dios. Es que aquí hay tantas lecciones cristológicas. Verso 38, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás el primer cordero a la mañana y ofrecerás el segundo cordero al caer la tarde. Y con el primer cordero ofrecerás 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva molida, y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el segundo cordero al caer la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor agradable, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Así que el objetivo de todo esto es que el pueblo sea el pueblo de Dios y que Dios sea el Dios del pueblo. El objetivo aquí es la adoración. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel. Recuerden, Cristo vino como el verdadero sumo sacerdote, como el verdadero altar, como el verdadero Cordero de Dios, por una cosa: para que nosotros seamos el pueblo de Dios, que vivimos para Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Por eso a Cristo se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Lean todo este capítulo una vez más en su casa y busquen a Cristo. Aquí no hay que ser un experto. Aquí Cristo está por todas partes y de una forma clara y sencilla. Entonces, ya se nos fue el tiempo. Todos estos rituales apuntaban a lo que luego iba a ser perfecto, completo y definitivo, que Dios haría con nosotros para constituirnos
en un reino de sacerdotes que vivimos para la gloria de Dios. ¿Ha sido consagrado? Dios quiera que sí. Y recuerda, el sacrificio diario es un incentivo a que por lo menos en la mañana y en la tarde, como decía el salmista, levantemos nuestra vida en un holocausto agradable a Dios. Oraciones, ruegos y súplicas y cantos a nuestro Dios. Padre nuestro, una vez más gracias por este viaje tan hermoso a través de este maravilloso libro que nos lleva a contemplar más y más la gloria de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Hoy deseamos consagrarnos por medio de Cristo aún más como un reino de sacerdotes para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.